Bienvenidos sean todos a una nueva listening party presentada por sus anfitrionas Vanessa y Lucy, y que me hicieron el favor de invitarme a mí, su servilleta. El día de hoy vamos a estar escuchando el nuevo disco de Landloss, Nowhere in Between Forever, próximo a salir el 3 de abril de la mano de Prophecy Productions. Y pues bueno, em, en una nota personal, es un disco que me tiene muy emocionado. Me gusta mucho esta banda a mí. Para quienes no conozcan a Lantlos, el proyecto nace por ahí de mediados de los 2000. Sacan su primer disco por ahí del 2008. Un, un disco muy llevado hacia el black metal combinado con folk. Y por lo que muchos conocen a esta banda, o al menos en ese entonces, es porque para sus siguientes dos trabajos, que son dos EPs, uno que se llama Neon y otro que se llama Agape, em, el vocalista de Alcest formaba parte de esta banda para esos dos trabajos, y era como que su side project en ese entonces. Fue realmente lo que le dio el empujón a Lantlos, al menos en sus primeros trabajos. Y debo decir que, o sea, para mí son discos excelentes. Más allá del primero, el del 2008, ese no me gusta realmente mucho, pero sus dos otros trabajos son increíbles. Luego se separa em, Niche o Nagi, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, se separa el vocalista de Alcest, o lo separan, mejor dicho. Por un email, el creador de Lantlos, Marcus, le dice que pues él quiere tomar las riendas de las labores vocales, que muchas gracias por su amistad, lo sigue apreciando como persona, pero bueno, ya la visión artística de allí, de cada uno, gira hacia su propio proyecto, ¿no? Entonces, bueno, Lantlos se fue moviendo más hacia un sonido shoegazy a partir de Melting Sun, su disco del 2014. Y este sonido culmina con su trabajo del 2021, Wild Hunt, que lo pueden ver allí en el fondo de Lucy. Entonces, bueno, el disco que vamos a escuchar hoy es el disco que procede a Wild Hunt, nuevamente Nowhere in Between Forever. Y pues bueno, veamos qué es lo que nos ha preparado Marcus para esta ocasión. Dandelion days, softer than the air. We are breathing butterflies, picking daisies in the sun. We are losing time.
so far, Lucy, Vanessa, ¿qué les está pareciendo? ¿Qué onda? Que por cierto, Lucy. al principio, se me olvidó un poquito. Yo quería, pues que bueno, ¿cuál es su historia con Lantlos? Sí, es una banda que, bueno, a Lucy claramente ya le gustaba antes. De ti, Vanessa, no sé si a ti te gustaba Lantlos. Si es la primera No, vez que lo estás escuchando. Ah, la verdad es que había escuchado pocos sencillos por Retumba, porque pues lo publicaban, pero realmente que yo fuera una seguidora de la banda o conociera a la banda como tal, no. Digamos que este es mi primer álbum completo, entonces, Ok, bueno, wow. tengo ciertas observaciones, pero ok. claro. Empecemos con los fans y luego con la novata. Ah, No, bueno, a ver, definitivamente es un álbum muy interesante para entrarle al Lantlos. sí. Están en el opuesto de donde comenzó su carrera. Eh, entonces, bueno, me da mucha curiosidad de ver qué opinas. Tú, Lucy, hasta Ah, ahorita, ¿qué tal? bueno, con Lantlos sí inicié con Neón, luego, bueno, recorrí todos los cambios que ha tenido desde cuando estaba con Nage, luego que empezaron ya a cambiar de rumbo desde Melting Sun, que es justo el álbum que tienes ahí en tu fondo. em, y bueno, ese álbum es preciosísimo, por cierto, te lo recomiendo, Vane, que lo escuches. Precioso. Y pues también quedé clavada con Wild Hunt, que es el que tengo aquí atrás. Bueno, so far, ¿qué me ha parecido? Debo decirte que el primer sencillo que sacaron sí ya me estaba preparando de que Mm, sí la línea iba desde Wild Hunt, cómo han ido, cómo se han inclinado, ¿verdad? Últimamente. Esa vibra, no sé si ustedes le tienen esa vibra, bueno, a mí Wildham por lo menos me dio la vibra como noventera que de inicios de los 2000 alternativo, pero al mismo tiempo como añadiendo parte de su ADN como Lantlos, lo que hace Marcus en sus últimos trabajos, y eso lo vi o lo noté en el primer sencillo que sacó. Lo que me ha gustado escuchar hasta ahorita es de que veo que sí está experimentando bastante. Si bien sigue el mismo camino, pero se está animando a hacer mucho más. eh, y ahí estamos comentando en el chat que parece que estuviéramos como en una fiesta y algo descolocados, pero en el buen sentido. Hasta ahorita he disfrutado muchísimo todas las canciones. Se me ha hecho un álbum sumamente rápido, obviamente porque las canciones son muy cortas, pero lo estoy disfrutando muchísimo hasta ahora. sí. Definitivamente las canciones se pasan como vasito de agua. Son cortas y es una tendencia que, pues, como tú dices, Lucy, viene eh, ya manifestándose desde Wild Hunt. Wild Hunt, Ujú, a comparación de sus otros discos, ya, aunque en cuestión de longitud es bastante carnosito, sí las canciones, comparándolas con sus anteriores trabajos, son definitivamente más contenidas, son un poco más ujú, cortas, de mucha sustancia, eso sí, pero definitivamente se puede ver la tendencia que están siguiendo en este disco. Canciones que van más al punto, más enfocadas en la melodía que en la estructura, que en la forma. Eh, y pues sí, justo como dices, creo que ese primer single que sacaron, que era el de Daisy, si no me equivoco, ya ujú, nos iba preparando para lo que se venía. Eso sí, de todos modos, aunque ya me imaginaba yo que iban a tomar un salto más hacia no sé, me esperaba así algo más suave, pero no de esta forma. ujú, Están haciendo un uso de sintetizadores muy interesante y es un trabajo hasta ahorita de muchas capas, al menos en la cuestión vocal.
O sea, se pueden escuchar voces por doquier. eh, Muy atmosférico también de cierta forma, pero sin que opaque a lo que está pasando en el primer plano. Eh, de momento estoy bastante sorprendido, de buena forma, sobre ver cómo se desarrolla el resto del álbum. Y pues bueno, antes de continuar, Vanessa, Ujú. tu impresión inicial. Bueno, yo me esperaba algo más black gaze, Ya. no tan alternativo, dream pop, Claro. indie. Ujú. Entonces, mm, lo estoy tratando de mediar, porque sí, ya tenía un preconcepto de cómo se clasifica a la banda, sin conocer realmente su trabajo, sino haber escuchado muy poco y tener una noción muy vaga de ellos. Pero sí noto eso que está apuntando como a secciones bonitas y oníricas. Hasta ahorita lo veo en esa línea. No sé cómo se desarrolla el resto del álbum. Y sí, a mí también el juego de sintetizadores me parece interesante, aunque no sé, a lo mejor yo relaciono diferente el atmosférico, pero aquí no lo siento tan atmosférico, más bien así como indie, poppy, juvenil. Entonces, Sí, vamos a ver. se siente muy juvenil el disco Demasiado. Sí. ahorita, Ajá. definitivamente. O en nuestros tiempos, Vanessa, se siente juvenil. Ahora la Exacto. juventud de hoy no sé si lo siente juvenil. ¡Ah! Sí, es un buen punto, porque además no estamos hablando de unas secciones musicales como actuales, sino como más de inicios de los 2000, como ahorita lo referíamos o hicimos el guiño. Entonces, sí, es como un dreamy, pero vintage, ¿no? Entonces, bueno, para las actuales generaciones, pero vamos a ver qué más pasa. Pues bueno, vamos a proceder a las siguientes cuatro canciones. Ok. Eh,
a mi parecer es esta parte un poco más enérgica que las primeras cuatro canciones que escuchamos, con más punch, pero sigue recorriendo el mismo hilo conductor, ¿no? O sea, sigue siendo un disco bastante enérgico, cheerful, muy apegado al dream pop. Vimos ya ahorita un poco más de elementos electrónicos. Hay mucho drum and bass en varias de las canciones. Entonces, sí. Lucy, ¿qué te ha parecido esta segunda parte? Concuerdo, mantiene el ánimo alegre y me quedé pensando el segundo sencillo que sacaron, Solar Death. Soy honesta, no me gustó tanto cuando lo escuché por primera vez, pero ahora ya que lo escucho con el resto de canciones, sí, ya logro conectarlo y entiendo como el motivo de darle ese pequeño break a toda la energía que se Ujú, escucha de las canciones anteriores y esa parte de calma. Y, ¿saben? Hasta me quedé pensando la voz, porque hace una voz como algo robótica en esta canción. Me recordó un poquito también a la película de Fantasma del Paraíso. Eso me gustó bastante. De hecho, no solo esta canción, sino que las anteriores, cuando uso ese tipo de voz como electro, me recuerda mucho a esa película. Em, en general, me gusta el, digamos, como el camino que lleva el álbum y lo que no deja de impresionarme es la energía de la batería, que ese men que toca la batería casi no descansa y qué bien se acopla con la guitarra, añadiendo más texturas y haciendo bueno, dando como estos ritmos cheerful que tú mencionas, Alan. De verdad que me ha encantado y sí se siente definitivamente nostálgico porque inmediatamente te transporta a ujú. los noventas. Me gusta muchísimo. Y definitivamente hay un montón de guiños a finales de los 90, principios de los 2000. Ujú. Este, pero bueno, antes de ahondar en eso, veo en Vanessa, veo en sus ojos, así como ¿de qué están hablando? Es que, bueno, yo trato de relacionar más o menos lo que conozco o lo que he escuchado antes, como para tratar de procesar la información de este álbum. Y por ejemplo, no sé, la canción 5 se me hace bien punk rock. Y la 6, aunque no lo crean, tiene pequeñas secciones en el sintetizador, en los efectos, que me recordó a Perturbator en el año Mm, pasado. Esas secciones más lentas y casi ensoñadoras. Era igualito a Perturbator, o sea, la sensación, no claro. porque esté copiando la composición. Y también noto que las letras son muy minimalistas, o sea, están apuntando a eso, no que las reduzca, sino a mantener esa línea lírica eh, minimalista, podría describirlo así, pero pegadizas. O sea, estás tarareando las letras y estás con la instrumentación bailando, aunque tratas de procesar los antecedentes de la banda, ¿no? Bueno, sobre todo ustedes que tienen toda esta gama de información de ellos. Por ejemplo, la 8 me recordó mucho a los Ataris. Yo siempre le digo el happy punk, Sí, sí, sí. siempre, pero está llena de armonización. O sea, tiene esas secciones y, como dice Lucy, está lleno de ruidos electrónicos, o sea, le tienes que estar poniendo atención porque tiene todos esos pequeños detalles y obviamente también estoy de acuerdo con lo de la batería. Hay mucho protagonismo en la batería. Eso me parece interesante. O sea, pudiera parecer algo simple, pero ya cuando te pones en el lugar de los músicos, a veces lo más sencillo y tratando de hacer cosas pegadizas no es fácil crear los ganchos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo continúa el álbum. Sí, 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 concuerdo mucho en eso. Nice. En comparación del resto de los álbumes, definitivamente es una batería más plana.
Ujú. pero yo creo que es la batería más enérgica que ha habido en algún álbum de Landloss. Yes. Entonces, eso también destaca mucho y definitivamente sienta las bases para que las canciones se sientan coherentes y que no te aburran, o que no te, bueno, no sé si les ha pasado hasta ahorita, yo no me he empalagado, es un disco que creo que puede empalagar, pero a mí no me ha pasado y creo que es porque hay una muy buena armonía entre todos los instrumentos y el trabajo vocal. Entonces, bueno, nos quedan ya nada más tres cancioncitas. Vamos a ver Ok. cómo culmina el álbum. Nos resta por escuchar Ghost, Clockworks y Windhunter. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué se ingenió Marcus para el cierre del disco. How can you live this way next to him? Next to no one in love with a girl. But there's nothing inside, and there's nothing behind. It's just a
les pareció? No sé si estén de acuerdo con eso, pero esta última parte estuvo ya muy bajada de tono respecto de lo que escuchamos en las otras. Siento que fue un poquito como una montaña rusa. Fue desde el principio muy hasta arriba y ya ahorita fue muy apaciguado todo lo que estuvimos escuchando al final. No por ello carente de emoción, de poder incluso, pero sí siento que, o sea, si lo comparamos con las canciones del principio del disco, ya es algo completamente muy distinto. No sé, muy desapegado de todo ese ímpetu que había al principio del disco. Pero bueno, de todos modos sigue siendo parte del hilo que estuvimos escuchando al principio. ¿A ustedes qué les pareció este último set de canciones? Mm. Pues sí sentí ese efecto que tú mencionabas como montaña rusa, eh, pero sí, no en el mal sentido como ese bajón, porque ese bajón que fueron las últimas em, tres, cuatro canciones, no, las últimas tres, a pesar de que tenía como una cadencia baja, como veníamos escuchando la guitarra, junto con la batería que estaba muy enérgica, una gran diferencia, pero aún estas partes más tranquilas, por darle un nombre, sí encuentras cosas interesantes. La que me pareció de verdad sumamente extraña, no en el mal sentido, pero sí súper extraña fue la novena, la de Ghost, que tenía muy raro, era un synth muy raro, un efecto muy raro también y una voz muy grave, ¿no? De los últimos álbumes que ha sacado Lantlos, no recuerdo de que hiciera una voz así, ajá, grave, eh, pero al mismo tiempo me parece súper interesante porque todas las canciones son diferentes, no puedes comparar una de la otra. Puedes encontrar similitudes o semejanzas en lo que te quiere transmitir, los moods, pero en composición no tanto, no tanto, porque tiene un elemento sorpresa cada una y eso hace de que el álbum sea mucho más rápido eh, y se sienta muy fluido. Lo que me gusta es de que, así como mencionaba, de mis impresiones de la segunda parte, o sí, no, de la primera parte, que me gusta ver que están experimentando mucho más de lo que venían con Wild Hunt. Es como si agarraran Wild Hunt, pero hicieran algo como si lo pasaran a un siguiente nivel, y que sí me pareció súper interesante eso. En general lo que me ha gustado es esas vibras que ya hemos mencionado como Dreamy, Te ensueño y cómo se va volviendo expansivo hasta cierto punto con todos esos efectos o texturas que mencionábamos entre una guitarra que hace grandes efectos en compañía de una batería que es muy enérgica y como todo eso en conjunto hace un álbum muy ambicioso y al menos ya imagínense, el sexto álbum de Antros, el sexto álbum. Y no puedes decirte que lleven digamos, el Atlas tiene como dos partes, partiendo de este cambio de miembros, pero no puedes decir de que todos los álbumes son iguales, porque hasta cierto punto buscan algo diferente en cada uno y me encanta de que son seis álbumes y con ese sexto eh, yo creí o tenía el miedo de que
llegar a ser muy idéntico al Wild Hunt, pero nada que ver. Y me encanta ver cómo la mente de Marcus va volando a algún otro plano astral y tiene todas estas ideas que hace que sus composiciones sean tan emocionantes de escuchar. Y sí, es un álbum que disfruté de principio a fin. Creo que no tengo mayores como críticas que hacerle, quizás como pequeños detalles como lo que tú mencionaste, Alan, que terminó de forma extraña y quizás puede ser bueno también porque me dejó con ganas de más, de ver qué otra ocurrencia se le venía a la mente, pero en general un álbum súper disfrutable, muy fluido, que sabe em, hacer esta combinación de traer sonidos modernos y muy influenciados e inspirados en en esa década de los noventas, donde está todo esto, es como si fuera una transición este álbum de lo clásico de los noventas a cómo va emergiendo, evolucionando la música hasta donde estamos. Entonces, eso es lo que puedo decir de este álbum. Ok, bueno, siguiendo la línea de lo expresado por Lucy, fíjate que estoy de acuerdo contigo en la 9. Noté como si hubiera un muro de sonido que Ujú. alternaba sonidos suaves con algunos otros más pesados. Entonces, es más o menos lo que voy identificando. Y ya para la canción 10 y 11 sí hay contrastes en estas tendencias que tú mencionas, tanto de finales de los 90 como principios de los 2000 que eran pues muy convencionales en su momento, porque pues era una línea musical que se seguía en aquel entonces. Pero creo que si uno pone atención, siguen estas incrustaciones de metal en este jugueteo instrumental, sobre todo en las líneas de la guitarra, de repente te avienta guiños y por lo que entiendo, Marcus es el vocalista, ¿sí? Ok. Sí, Eh, como no estoy familiarizada realmente con todo su trabajo, creo que su rango vocal no es a lo mejor el más virtuoso, pero sí noto que sabe explorar bien la interpretación, porque va modificando eh, incluso con los efectos para irse acoplando a estos modos de sonido e ir integrando todas las ideas conforme se va desarrollando cada canción. Em, Noto ya en general en el álbum que hay mucho énfasis en todos los rangos medios. Nunca se llega al máximo del sonido, ni al máximo del tempo, ni al máximo nivel, por ejemplo, de volumen o de cómo llegas a la altura máxima que muchos trabajos sí exploran. Este es un trabajo que yo lo describiría así. Y sí, me queda claro que ya aquí no iba a encontrar nada de black metal hasta el final del álbum. Ok, ya lo confirmé. Y bueno, esas son mis impresiones como primera experiencia con este álbum. sí, te tocó el álbum locochón para entrarle a las Ajá, bordones. ajá. Bueno, pero de Eh, cierta forma sutil. O sea, sí, claro. ujú. Em, Mira, viéndolo así, yo creo que tú te vas a ir a trabajos pasados y vas a encontrarles muy fácil el gusto, ya habiendo comenzado con este. Mm, yo pienso, o sea, estoy muy de acuerdo con los puntos que ha dicho Lucy, pero, Dios, yo tengo sentimientos encontrados. Juzgando el álbum por sí solo, sí siento que es bueno, es sólido. Ya juzgándolo como un álbum de Lantlos y teniendo en consideración que ningún álbum se ha repetido, como ha dicho Lucy, cada álbum es su propia experiencia, pero todos van hilados de cierta forma.
Y este ciertamente está atado a lo que fue Wild Hunt en su momento. Sí se siente como un álbum secuela, definitivamente. Pero yo me pregunto, ¿y a partir de aquí qué sigue? O sea, es muy fácil para mí pensar que ya Marcus lo que quiere es irse full electrónico, quizá alejarse de los instrumentos por completo, no lo sé. Puede ser. Pero bueno, dentro de todo, sí es un álbum que disfruté bastante. Em, Sobre todo la primera parte, porque, o sea, me llenó de energía, honestamente. No es que esta última parte no me haya gustado, o sea, las últimas tres canciones están bien chidas. Ghost, que es la 9, la que ustedes mencionan, Ujú, sí está bien rara, pero me encanta el uso de vocoder que usó Marcus aquí. Y sí, Marcus definitivamente no es el vocalista con el rango más amplio, no es un virtuoso definitivamente, pero creo que ha sabido adaptar muy bien sus labores a lo que es el sonido de la banda para mantenerse congruente. Por eso se hace, em, se recarga en estos otros, bueno, instrumentos o apoyos que tiene. O sea, hace un uso del vocoder. La, la labor coral en este álbum es sumamente destacable, en mi parecer. Si escuchas otros álbumes de Lantlos, no hay muchos coros allí, ¿sabes? Mm. Y este álbum sí está lleno de texturas, está lleno de capas de voces, lo cual me parece sumamente acertado para el tipo de música que estamos escuchando, muy apegada al dream pop, al drum and bass, al happy punk, por ahí mencionaron. También está yo. ahí elementos de post-hardcore, Ujú, pues sí, de principios de los 2000, básicamente. Eh, Definitivamente es un disco muy juvenil. ujú. Se siente un disco muy personal. No sé realmente la historia que hay detrás de aquí, de inspiración al menos para Marcus, pero sí se siente como que, vamos, no está atado por su propia historia, no le tiene miedo a experimentar ni a salirse de su zona de confort. Eh, Creo que sí le voy a seguir dando sus respectivas escuchadas a este disco. Eso sí, voy a tener que estar en un mood ya muy cheerful para comenzar, porque Muy oye, o sea, teen, sí, sí, muy sí. teen. Yo no sé qué me habría pasado, Vani, si hubiera tenido una experiencia como tú, que venía esperando escuchar post-black o black metal y que de repente salga Ujú, así como de, ujú. uy, qué pedo. Y más con el antecedente de Alcest, yo dije, bueno, Ajá, o me Ujú. imaginé algo como Death Heaven, algo bajo esa línea, porque además uniendo contemporáneos, ellos están en este pequeño grupo de transformación del género de justo, lo que era el black crudo al atmosférico, al justamente. melódico, al gazy. O sea, Ujú, estaba yo tratando de hacer una línea del tiempo entre las bandas que más o menos he ido ubicando. Y sí, de repente yo me quedaba, no es lo que yo sí, pensaba. claro. Pero fíjate que, sin embargo, no me resultó tan empalagoso como el de Mol. Ah, Mira, ese es un buen símil. Ujú, y de este año, yes, total. porque ya había ratos en que era como que bajo la misma línea, al menos aquí hay cambios, hay pequeñas sorpresas que tienes que poner atención, hay juegos instrumentales. Me imagino que ustedes que ya conocen su trayectoria, hay guiños de conexión entre otros canciones de álbumes anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es diferente. Ujú, Entonces, todavía lo estoy procesando, pero sí, mm, sí, pero sí mm, es interesante ver, bueno, porque un poquito de contexto, o sea, Lantlos, a mi parecer, o sea, es una de las primeras bandas que le entra a este rollo del post-black. Realmente fue Ujú. pionera, ayuda a moldear en sus primeros años, pues lo que iba a ser el resto del género. Creo que Def Heaven, de hecho, bebe mucho de lo que fue mm, Lantlos en sus primeros discos. Em, y no sé, otras bandas como mm, Harakiri for the Sky o Boss Nage
creo que siguen más la fórmula, por ejemplo, o los matices propuestos por Lantlos por ahí del 2008 al 2011 que lo que hizo Alcest. Ujú, Mm, Pero al final, pues bueno, o sea, trabajaron juntas estas bandas hasta cierto punto y cada una marcó su pauta. Creo que Alcest se fue un poquito más a lo folk, a lo melódico, y aquí claramente el Antlus ya está incursionando más en lo electrónico. Alcest también tiene eso, ¿no? Pero creo que no vamos a ver una faceta de Alcest como esta, mm, mm. juzgando la trayectoria de la banda. Ya se le da bastante mérito para mí a Marcus. Es un músico muy sólido, y tiene ideas muy buenas. No le importa si a la gente no le gusta. En su momento, el cambio estilístico del Antlo fue muy renegado. O sea, que hayan pasado del post-black a metal alternativo con Melting Sun o con Wild Hunt ya más explícitamente. A mucha gente no le gustó, pero nadie negaba que eran álbumes sólidos. Yo creo que aquí va a ser el caso. La gente que está esperando metal igual y se ve un poquito decepcionada, pero ya a estas alturas creo yo que alguien que está escuchando al Antros, pues bueno, ya sabe más o menos que se va a sorprender o que está expuesto a sorprenderse. Y bueno, ya los sencillos dictan mucho lo que va a ser este álbum, ¿no? O sea, tampoco no creo que vayan a llegar con los ojos vendados, sin exacto. saber a qué se van a enfrentar. Entonces, para mí es un álbum sólido. Em, Tampoco no voy a mentir, no me parece lo más destacable de la banda, porque tiene una discografía muy vasta, muy rica, pero un 8 sólido para mí lo tiene, Ujú. definitivamente. Yo no me quería atrever a dar una calificación, pero estaría de Ah, acuerdo con bueno, el 8. Bueno, es que se me hacía un poco aventurado, porque pues no conozco la trayectoria de la banda. Pero sí entiendo estos cambios porque los que escuchamos el black metal crudo en su momento, y por ejemplo, Ulver fue de las primeras bandas en hacer este cambio y transformarse sí, completamente, fue romper con sus fanáticos. O sea, aquí se separó el fan de lo más extremo al otro fan que buscaba la experimentación y otro tipo de sonidos. Entonces puedo entender este cambio en este tipo de bandas y no me parece mal. Yo creo que finalmente están haciendo música y están dando una propuesta sólida dentro de sus propios gustos musicales. Y bueno, también el fanático se va adaptando, ¿no? Quien quiere a este tipo de cambios, siempre que tienes una mentalidad más objetiva y no buscas nada más cerrarte a ciertos rangos, a ciertas épocas, a ciertos géneros, porque al final todo se va transformando. sí, claro. A ver, si están viendo esto y siguen Retumba, pues porque les gusta escuchar cosas nuevas. Ujú, ujú, Si quisieran escuchar siempre lo mismo, pues ni al caso, ¿no? Hay claro. otros espacios para eso, pero sí, yo creo que se siente muy bien este cambio para Lantlos. Vuelvo a repetir, em, tengo mucha curiosidad de qué va a pasar después con Lantlos, o siquiera si vaya a seguir la banda, no sé. Puedo ver el escenario donde Marcus decida, ¿sabes qué? Voy a hacer mi proyecto solista y tendría todo el sentido del mundo. Pero bueno, definitivamente sí quiero ver a más de Lantlos como banda. Y pues bueno, a ver qué nos pasa. Lucy, no sé si quieras tú dar una calificación. Le doy el 9. Me gustó mucho. Fácil. Y, Sí, sí, y sí. no sé si usted, bueno, yo no sé si tú lo habrás escuchado, muy seguramente sí. Pero bueno, Marcus tiene otros proyectos, no solo Lantlus. Y uno bien curioso que sacó hace 2 o 3 años fue el de Labyrinth of Stars, que nada que ver con Lantlos, es como música espacial, por darle un nombre espacial, pero incluyendo también.
O sea, lo curioso es de que aquí creo que Marcos hace guturales. Entonces, sí Ajá, tiene un rango. La verdad es que no es como una voz explosiva, pero además de sus composiciones, tiene también como otras matices sus voces. Entonces, bueno, y te animo a que lo escuches porque sí, el men es como un poquito chifladito, pero en el buen chifladito. sentido, porque sí tiene ideas muy loquitas que no son muy bien recibidas para algunos fans que son más apegados a los inicios de una banda, pero hay que reconocer de que sí tiene una gran gama de colores la música que hace Marcus y eso es lo que para mí hace interesante su música y la razón por la que le doy un 9 es porque se avienta y se anima a hacer cosas muy diferentes y sigue haciendo muy buena música. Así que, enhorabuena, un excelente álbum y muy recomendable. Ojalá lo disfruten como nosotros, por lo menos denle una oportunidad. Algo se van a llevar. Y como dijo Vanessa, sin saberlo, pero sabiéndolo muy bien, sí, sí hay muchos guiños a la carrera del Antlos por aquí y por allí. Entonces, bueno, muy interesante. Me sorprendió bastante. Entonces, sí, ojalá a ustedes les guste también. Bueno, nosotros nos despedimos. Nos vemos a la próxima. Gracias, chicos.